Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El primer ministro Mike Eyman inició con las visitas habituales a los barrios programadas para los jueves por el Timbo Barrio. Unas visitas donde se conocen las necesidades de la comunidad y asimismo el mandatario intercambia ideas y pensamientos con los habitantes. En esta primera oportunidad del 2014, el turno le tocó a la comunidad de Royafó. La primera visita de barrio del 2014 del primer ministro Mike Eyman y su Timbo Barrio comenzó en Royafó, un barrio el cual ya visitó el año pasado, pero esta vez quiso escuchar a un grupo de habitantes quienes quieren lograr un mejor centro de barrio para toda la comunidad de Royafó. Como es conocido, el centro de barrio Royafó nació oficialmente en 1967, fundado por diferentes habitantes del barrio. Los equipos del barrio conocieron momentos de gloria y hasta habían un equipo de damas. Sin embargo, el grupo siente que hay mucho más que se puede hacer por el pueblo, pero también hay que tener mejores recursos para garantizar eventos. El primer paso que ellos van a dar es formalizar la directiva del club, fortaleciendo sus equipos con la meta de que sigan subiendo de división. Una de las grandes necesidades del centro de barrio Royafó es tener luz que les permita a los diferentes equipos poder tener entrenamientos en horas de la noche. El primer ministro Mike Eyman indicó que está muy impresionado con la cantidad de proyectos que fueron realizados en Royafó en el transcurso de los años. Una iniciativa que comenzó para hacer del fútbol una parte importante en la vida de los habitantes de Royafó, que condujo al desarrollo de las actividades recreativas positivas que hacen de nuestra comunidad una sana, indicó el primer ministro Mike Eyman a un grupo de habitantes después de escuchar su presentación. Algunos de los proyectos, el mandatario indica, pueden recibir ayuda de parte de los fondos disponibles para el deporte. En otros casos se pueden asistir en la organización de eventos, pero también ayudar en el momento que ciertos trabajos se deban hacer. Juntos podemos realizar los sueños de Royafó, indicó el mandatario antes de irse a caminar con los habitantes del barrio. En la calle quedaron las familias que ocupaban unas 40 viviendas en un humilde barrio de Quibdó, en Colombia, luego que un incendio arrasara con sus casas construidas sobre el mar. 6 máquinas de bomberos fueron necesarias para controlar la conflagración que se habría originado por un cortocircuito. La emergencia comenzó a las 8 de la noche. Rápidamente las llamas, que alcanzaron los 8 metros de altura, se propagaron por las casas de un sector del barrio Niño Jesús, en el oriente de Quibdó. Habitantes de la zona y socorristas intentaban apagar el incendio que se había originado por un cortocircuito en el interior de una vivienda. Nosotros mismos tenemos que hacer algo, tirarlo ahí a la yeca, pero nosotros pillamos valle y no le dan valle. Como sea, tenemos que buscar valle para poder llegar hasta allá. Una hora después, y a pesar del esfuerzo de los bomberos, el incendio no había sido controlado. Decenas de personas lo perdieron todo. Yo estaba en la sala, yo oigo un ruido, yo oigo bulla y corría, y me asomo al frente y veo las llamas. Yo que grité, ¡auxilio, incendio! Y empezaron a salir todos los del barrio. Y nos fuimos para allá a ayudarle a sacar las cosas a mis hijos, a Nereo y a Toño. Sacamos ciertas cosas, pero hubo cosas que se nos quemaron. Un contador que explotó aquí en la casa del vecino y eso provocó el accidente, provocó el incendio. Y fue muy rápido, cuando quisimos ver ya la llama estaba en todas las casas y como la mayoría de las casas son de madera. Los bomberos entregaron un parte preliminar del número de casas arrasadas. Aproximadamente, por información de la comunidad, más o menos unas 45 casas. Luego de 3 horas y con la ayuda de 6 máquinas de bomberos, se logró controlar la conflagración. Sin embargo, el drama continúa para las familias afectadas que pasaron la noche a la intemperie. Escuchen esta increíble historia. El matrimonio de una mujer colombiana se convirtió en una pesadilla en México cuando su esposo, al parecer por cobrar un seguro de vida, la secuestró durante 9 meses. Este es el momento en que Marta Lucía Bermúdez se encuentra con sus 3 hijos y su madre, luego de 9 meses de permanecer secuestrada por su esposo en México, quien conoció por internet y con quien mantuvo una relación virtual durante 3 años. En unas situaciones muy difíciles, la verdad. Es algo que no se lo deseo a nadie,
porque pues nadie debe privarlo a uno de su libertad y mucho menos de su familia, y más cuando uno pues está en busca de la felicidad, ¿verdad? Pero estaba en condiciones bajo llaves, yo no veía el sol. Ella decidió irse y entonces, no, es que son las palabras, y entonces ella quiso irse y entonces nos dejó, entonces ella está muy arrepentida, entonces ya volverla y abrazarla y verla de nuevo y arrepentida ya de todo eso. La mujer fue encontrada por la Policía Federal de México y la Interpol en una jaula en una casa abandonada. El esposo la alimentaba muy poco y le daba agua cada 2 días. Siempre la tuve encerrada en una casa abandonada, sin ventanas, sin puertas, en una jaula con llave. Ella iba y le daba la comida, le llevaba la comida, la maltrataba, le pegaba. Le decía que la madre, que los hijos no la querían a ella. Asegura que solo se pudo comunicar 2 veces con su familia y trató de decirles que las cosas no iban bien. Incluso, él había comprado un seguro de vida a nombre de ella y según Marta Bermúdez, él lo quería cobrar. Él de pronto decía que me quería matar y enterrarme a pedacitos y destrozarme, y luego decía que me cortaría y me comería a pedacitos y así me quería llevar como loca. ¿Había un seguro de vida al nombre suyo? Él me decía, pero yo igual nunca firmé nada. Él sí decía, es que me tiene que firmar un seguro. Y luego pues ya, porque yo le decía, no, pues máteme ya. Alfonso Vaquero, director del CTI en el Quindío, dice que ya conocía el caso y venían siguiéndolo con las autoridades mexicanas. La última vez que llamó, dio señales de pronto de que estabas en unas condiciones infrahumanas, y esto alertó a la familia, la cual se presentó a la dirección seccional del CTI a hacer un reporte de persona desaparecida. Se inició la articulación con autoridades mexicanas y de acuerdo a la información compartida se logró que ellos verificaran esta información y adelantaran un operativo y fuera rescatada en México, en Cancún. La mujer dejó en Colombia 3 hijos y fue la madre de ella quien puso la denuncia por desaparición. El abogado mexicano fue arrestado por las autoridades en ese país y la mujer iniciará un tratamiento psicológico en Armenia. Así terminó una pesadilla de 9 meses y que inició con una conversación en la red virtual. Y como lo hemos anunciado en muchas ocasiones, el bullying es un tema que se está propagando en varios países. Una amarga sorpresa se llevó este padre de familia luego de recoger a su hijo de 11 años en su colegio. El menor le contó que había sido atacado. Una amarga sorpresa se llevó este padre de familia luego de recoger a su hijo de 11 años en su colegio el miércoles pasado. El menor le contó que había sido atacado. 6 niños lo sacaron del salón hacia el pasillo y lo forcejearon y lo introdujeron en una canica de basura. La mamá del niño, a quien protegemos su identidad para garantizar los derechos del menor, cuestionó la reacción del coordinador de disciplina del colegio. Entrega 2 de las citaciones a mi hijo para que se las entregue a 2 de los niños que fueron victimarios. Yo no creo que cualquier persona que sea agredida busque a su agresor para que, venga, por favor, vaya al colegio porque es que lo estoy citando porque usted me hizo matoneo. La rectora de la institución educativa, Carmen Rodríguez, rechazó este procedimiento y anunció que ya hay una investigación. Ya ayer el coordinador citó acá a los estudiantes, unos 2 niños se evadieron. Al niño lo llevaron al médico. Le encontraron trauma en tejidos blandos. Es un caso delicado porque pudo haber sido más grave. Según sus padres, lo preocupante ahora es que el menor no quiere volver al colegio. El sinsabor de qué me puede pasar más tarde. La policía entregó importantes recomendaciones. Mantener un diálogo permanente y diario con sus hijos, un diálogo de 5 minutos y un diálogo que obligue a que los muchachos nos respondan preguntas específicas sobre los comportamientos que han tenido en el colegio y los comportamientos de otras personas sobre ellos. Y atención a los siguientes comportamientos, puede que su hijo esté siendo víctima de un matoneo. Son muy silenciosos, son muy inquietos, son hiperactivos, lloran por cualquier situación y no quieren tomar contacto con otras personas cuando llegan a la casa, quieren permanecer encerrados. El oficial pidió a los padres de familia que en estos casos denuncien ante la policía de inmediato para tomar las respectivas medidas de protección. Atención a toda la comunidad de Aruba que si usted no ha hecho el cambio de la placa, tiene hasta el próximo 17 de febrero para hacerlo. Y recuerden que como dice el refrán, no hay que dejar todo para última hora, ya que muchas personas acostumbran a realizar el cambio
justo a la fecha límite y esto podría ocasionar largas filas. Por eso la recomendación es hacerlo desde ahora para no solo evitar filas, sino también una posible multa por parte de la policía que estará haciendo rigurosos controles después de esta fecha. Como es habitual todos los años, por estos meses en Aruba se debe hacer el cambio en la placa del auto y su fecha límite es el próximo 17 de febrero, fecha en la que muy seguramente la comunidad esperará para realizar el pago del número. Para evitar aglomeraciones y largas filas, la recomendación es hacer su pago adelantado antes que se llegue la fecha límite, ya que también después de este día, el cuerpo policial de la isla estará haciendo controles exhaustivos por varias vías, controlando el pago del número de los autos. Según la vocera del departamento del CIAD, 38.831 placas del 2014 aún no han sido pagas, lo que se estima que este mes el Departamento de Impuesto tenga mucha más afluencia de personas. En Antioquia, en Colombia, hay consternación por la violación y el ataque con un químico del que fue víctima una joven de 16 años. Según las autoridades, el responsable de la violación y el ataque con un químico fue el cuñado de la menor. Según las autoridades, el responsable de la violación y el ataque con un químico fue el cuñado de la menor de edad. La policía trasladó inmediatamente a la menor de 16 años a este centro asistencial del barrio París, en el municipio de Bello. Pues como las quemaduras eran tan fuertes, la trasladaron a un hospital de primer nivel en Medellín, al Hospital San Vicente Fundación. El agresor, fuera de haberle generado estos traumas psicológicos y físicos, también le agrede lanzándole un líquido químico, muy seguramente es un thinner. Este no es el único caso violento ocurrido con una menor de edad esta semana. En Medellín el pasado lunes asesinaron a Luisa Mesa, una joven de 17 años, cuando llegaba al colegio. Las autoridades se encuentran alarmadas por las cifras de agresión en el inicio de este año. 5 adolescentes asesinados en la ciudad de Medellín, una cifra preocupante. Una cifra donde ya una niña estudiante portando su uniforme fue asesinada. Igualmente, en lo que llevamos año 2014, enero 2014, 43 desplazamientos intraurbanos entre niños, niñas y adolescentes. 2 jovencitos menores de edad son arrebatados por los padres de familia a los grupos ilegales. Por eso insisten en campañas de prevención contra la violencia de menores de edad y piden a los padres de familia que denuncien cualquier irregularidad. El presidente Nicolás Maduro anunció que dará cárcel a quienes insistan en sacar de contrabando alimentos básicos de la canasta familiar hacia Colombia. En los supermercados del centro de Cúcuta se consiguen fácilmente y a mitad de precio numerosos productos de origen venezolano traídos de contrabando. Mientras que un producto colombiano te cuesta a ti 6.000 pesos, digamos, venezolano te sale por la mitad. Los que trabajan con mercancía del vecino país aseguran que muchos de los productos básicos de la canasta familiar son puestos en territorio colombiano por venezolanos, quienes ven en el contrabando una manera de subsistir. Es que ellos son prácticamente los que traen eso. Nosotros como colombianos no nos venden, porque si usted va a comprar algo tiene que tener cédula colombiana, venezolana, disculpe, si no, no le venden nada. Entonces uno como colombiano, ¿cómo ir a comprar? Algunos habitantes de la frontera consideran que la venta de alimentos de contrabando es la mayor fuente de empleo que existe en Cúcuta. Si el gobierno quiere arreglar el problema del contrabando aquí en la zona de frontera, tiene que mirar la cantidad de ciudadanos que viven de esto del contrabando, ¿sí? Según la policía, el contrabando en esta frontera es liderado por bandas criminales. Generalmente son organizaciones que cogen un sector en específico, el sector de los elementos de aseo, el sector de carnes, el sector de la varilla. El contrabando va a lucrar las bandas criminales porque de esto se benefician son ellos, por el lavado de activos. Las autoridades dicen que el contrabando desde Venezuela también llega al interior del país y a la costa atlántica. Vamos a un corte comercial, pero te regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Quienes tengan permiso para vender alimentos y o alcohol deberán seguir los requisitos de la sección de higiene del Departamento de Salubridad Pública de Aruba. Un puma entra de forma impresionante en una casa, intimidando a sus propietarios. ¿Sería capaz de desayunar a 45 metros de altura?